Bien, bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a una parte que me parece que tiene un poco más de gusto, más de sustancia, pues la cursada que estamos llevando adelante. Ahora vamos a tratar, ya entrándonos en el módulo 2, un poco acerca de qué son las bases de datos, cómo vamos a crear esas bases de datos en una hoja de cálculo, algo un poco más sencillo, o sea, no es la parte más compleja, no es que vamos a ser informáticos ni nada por el estilo, sino que vamos a empezar a utilizar los datos que tenemos, vamos a crear los datos en una hoja de cálculo, a eso ya se le llama una base de datos, siempre y cuando lo tengamos ordenado y sistematizado, y desde ahí vamos a empezar a manejar esos datos. Entonces, como que llegamos, pasamos la introducción, pasamos esta primera parte del curso y ya llegamos adentrarnos a la temática o a empezar a tener la sustancia de lo que es el curso. Entonces, eh, arranquemos por esta parte, ¿cierto? ¿Cómo realizamos, recordándonos que nosotros el manejo de la base de datos es cuando estamos en el proceso de recolección y reprocesamiento de los datos? Pensando en un momento de investigación, estamos ahí, en ese punto. Ya nos hicimos la pregunta de investigación, ya tenemos la hipótesis, sabemos cuáles son las variables que nos interesan, entonces vamos a empezar a recolectar todos esos datos y a ordenarlos, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, en ese proceso de recolección, bueno, tenemos lo que sería la creación de nuestras bases de datos. Un poco para que el ejercicio sea más dinámico, yo fui adelantando algunas cositas, pero voy a hacer lo posible en este corto tiempo que tenemos de ir orientando este primer ejercicio. Entonces, fuimos adelantando acá y vamos a partir de un caso hipotético en el que vamos a completar una base de datos de personas encuestadas acerca de el tema de violencia de género en la provincia de La Pampa. Estamos en esa hipótesis de trabajo. Yo tengo una hipótesis de investigación o una pregunta de conocimiento que me lleva a saber acerca de las causas o acerca de las acciones que llevan adelante o acerca de los modos sobre los cuales se realiza violencia de género en la provincia de La Pampa. Y como yo quiero saber cuáles son los modos o cuáles son las acciones que se llevan adelante en relación con violencia de género en la provincia de La Pampa, a mí se me ocurrió como hipótesis de trabajo realizar una encuesta a un grupo de personas para preguntarles acerca de este caso. Y con esos datos yo voy a poder llevar adelante el ejercicio de investigación. Entonces, ¿cómo construyó la base de datos? Esa base de datos se construyó, por un lado, la lista de las personas a las cuales se realizó en este caso, la encuesta, ¿sí? De la cual les estoy hablando, que es un caso hipotético. Así que todos estos nombres que estamos viendo acá son nombres hipotéticos, estos números de documentos no son números reales y estas fechas de nacimiento tampoco son fechas que están asociadas, por supuesto, a estos nombres de personas. Son todos datos hipotéticos que fueron creados para este ejercicio. Entonces, hago una lista de personas y esa lista de personas, esta tabla o esta base de datos que corresponde a la base de datos de las personas que fueron entrevistadas o que completaron la encuesta, tiene un primer campo que se llama ID, que es el identificador, y que este dato es el que nos va a permitir relacionar esta base de datos de personas con otras bases de datos del mismo ejercicio, ¿sí? Después, tenemos una base de datos de domicilios, ¿cierto? Y a cada domicilio se le otorga algo que se llama el identificador. Un ejercicio adecuado cuando uno crea bases de datos es que todos los grupos de datos que yo realice o que yo cree para las distintas variables deberían tener un identificador. Entonces acá yo tengo acá voy a tratar los domicilios y cada domicilio, cada unidad de análisis de domicilio le doy un identificador, ¿sí? Y finalmente tenemos
las respuestas de la encuesta, ¿sí? Respuestas de la encuesta. Esta es otra tabla en donde a cada respuesta de la encuesta también yo le otorgo un identificador. Entonces, están la primera columna, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos que las columnas se trataban de las variables? La primera columna en todos los casos es el identificador de cada uno de los set de datos que tenemos. El identificador de la encuesta, el identificador de los domicilios y el identificador de las personas, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos los datos de cada una de las unidades de análisis. Entonces, yo para cada unidad de análisis, entonces para la encuesta 1, que fue realizada a la persona 1, tengo las respuestas de las variables que yo tenía en las preguntas, ¿cierto? Entonces, la encuesta tiene una variable que es la fecha en la que fue realizada, una de las preguntas, ya la pregunta es una variable, ¿sí? Otra de las preguntas que es otra variable y otra de las preguntas que es otra variable, ¿cierto? La primera pregunta de la primera variable, que es la fecha de la encuesta, es una variable estructurada y que tiene formato de fecha, año, mes, día. Ese es el formato de fecha que tiene. La segunda variable con la que realicé mi base de datos es la pregunta 1 y esa pregunta 1 es de tipo estructurada y tiene una variable que es de tipo booleano, o sea que se puede responder con sí o con no, ¿sí? O sea, solo tiene esas dos opciones, al igual que la pregunta número 2. Y la pregunta número 3 es una variable que es una variable que es de tipo no estructurado, se permite cualquier tipo de texto dentro de la respuesta que se haya otorgado a esa variable y entonces el dato que se encuentra acá es un dato no estructurado, ¿cierto? Entonces acá fuimos completando nuestra base de datos con, con esos campos o con esas respuestas. ¿Sí? Entonces, para completar la base de datos, una vez que yo completé los datos de las personas, completé los domicilios y tengo las respuestas que esas personas con esos distintos domicilios realizaron a la encuesta, entonces yo por cada variable, voy a realizar algo que se llama el diccionario, ¿cierto? El diccionario de mi base de datos. Esto nos va a permitir encontrar mejor cada uno de los datos que yo tengo dentro de mi base de datos y me va a permitir explotar mejor la información. Esto es lo que se le llamaría calidad de los datos. Entonces, en la base de personas, ¿sí? Esta es la base de datos de personas que yo estuve completando. Les digo, bueno, la primera columna, o sea, la primera variable es el ID persona. El ID persona acepta número, ¿sí? O sea que solo dentro de esos datos que están en esa variable, solamente voy a aceptar números. Y corresponde al identificador único de cada persona. Entonces, de esa misma manera, yo voy completando cada una de las variables, el tipo de dato que acepta y la descripción de lo que esa variable representa, ¿cierto? El nombre que corresponde al nombre de la persona, apellido de la persona que realizó la encuesta, etcétera. El DNI, que es el número de documento nacional de identidad de la persona, que es de formato numérico y que acepta 8 caracteres numéricos, etcétera. De la misma manera como acepto la fecha y acá tengo en este caso una variable que se llama sexo, que es de tipo predefinido, ¿sí? Que es estructurada y que acepta M igual a 1, F igual a 2 y X igual a 3. Ahora vamos a tratar este tema de por qué M, F, X están, ¿cierto? Como entre comillas, y esta corresponde al sexo de la persona. Entonces, bueno, vamos a empezar a tratar estos datos en una base de datos. Lo primero que habíamos dicho es que los datos necesitan ser limpiados, ¿cierto? Necesito tener un manejo de datos que me permita después realizar distintos ejercicios. Por ejemplo, en este caso, parte de los datos los tenemos, ¿sí? En la componente de sexo con letras. Hoy en día en las hojas de cálculo de Drive se puede hacer gráficos utilizando
de tipo, del tipo, la variable perdón, el formato de datos que sea de tipo texto, pero habitualmente muchos motores de base, muchos motores que te permiten hacer gráficos necesitan que estas variables con las que vamos a hacer los distintos gráficos sean de tipo numérico para que el gráfico se pueda realizar correctamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cambio? En el teclado vamos a buscar control F, ¿sí? Que es buscar y reemplazar. ¿Sí? De lo contrario, también buscamos por los distintos comandos. En este caso, estoy utilizando una hoja de cálculo de Google y en la hoja de cálculo de Google elegí control F, voy a hacerlo de nuevo, control F, se me abre o se me despliega este panel lateral chiquito. Voy a más opciones, que son estos 3 puntos, y en más opciones le digo que me busque en un lugar específico la X y me la reemplace de acuerdo a lo que me dice mi diccionario. Yo dije que la X se reemplazaba por un 3, ¿sí? En el caso de personas, dentro de mi diccionario. Entonces, dentro de la hoja me voy a buscar la X y que me la reemplace por un número 3 y que me busque en dónde, no, en un rango en específico, no en toda la hoja. ¿En dónde me lo va a buscar? En la tabla personas, en la columna F, que la puedo seleccionar toda. Vamos a mover. Si me paro arriba y doy clic sobre la columna, ya me selecciona el rango del que estoy tratando. Le doy a aceptar y entonces ahí me va a hacer todos los reemplazos dentro de ese espacio de X por el número 3 y me dice que me reemplazó 43 instancias, ¿sí? Después puedo hacer el resto de los cambios de la misma manera, ¿cierto? Entonces puedo hacer M es igual a 1, F es igual a 2, X es igual a 3, entonces es otra manera de hacer ejercicio, ¿cierto? Entonces, datos, por ejemplo, vamos a hacerlo de otra manera. Buscar y reemplazar. Editar, buscar y reemplazar. Y acá voy a hacer M, reemplazo por, según mi diccionario, por el número 1 en ese espacio y me reemplaza todos. Y F, en el mismo espacio, en el rango específico que tengo, ¿cierto? Que es persona, siempre debo estar atento a eso. F, reemplazo por el número 2 y le doy reemplazar todos y ahí me hizo el reemplazo de todos los componentes de esa columna, ¿sí? Este es un ejercicio, digamos, básico de limpieza de datos inicial. A continuación, otro ejercicio que nosotros podemos hacer es seguir el formato de fechas que nosotros hayamos definido, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a elegir que la fecha es día, mes, año. Y según vemos, acá está el año primero, luego el mes y luego el día, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es, seleccionando la columna, ¿sí? Vamos a elegir el tipo de formato que tenga esa columna y vamos a ver que elegimos la fecha de acuerdo en formato, es un tipo de formato numérico, y entonces decimos que queremos elegir esta fecha, día, mes, año, y ahí me cambia el formato que existía para que lo veamos, el formato que tenía, que yo no lo quería en ese tipo de formato, por el formato que yo había definido o que yo haya decidido en mi diccionario, ¿cierto? Entonces, otro ejercicio también que uno puede realizar a la hora de mantener una limpieza de la base de datos es que dentro del menú dato
ya viene un componente de limpieza de datos, que es lo que nos ayuda a quitar duplicados, a revisar que no haya más espacios en blanco y de hecho nos ofrece algunas sugerencias de limpieza. Entonces yo le podría decir quitar duplicados y cómo, luego me muestra un menú donde me dice cómo va a interpretar que un dato es duplicado, ¿cierto? Un dato en el ejercicio de trabajo no debería ser duplicado con un único dato. Un dato o una base de datos debería poder analizar que un dato es duplicado con un conjunto de datos que sean iguales, ¿sí? En este caso, lo que le vamos a decir es que el dato es duplicado si en la totalidad de las columnas, excepto la A, los datos son iguales, porque acuérdense que en la A le dimos un identificador, entonces eso ya lo va a diferenciar. Pero si yo tengo los nombres, apellidos, número de documento y fecha de nacimiento que son iguales, entonces probablemente para mi objetivo de investigación sea un dato duplicado, ¿cierto? Indicador de personas y me dice, bueno, se encontró una fila duplicada y se quitó, ¿sí? Y ahora quedan solamente eh, la cantidad de datos, ¿cierto? Que teníamos limpios. Y acá vamos a notar que salta del 99 al 101 porque el 100 era el dato que habíamos hecho duplicado a propósito, ¿sí? Habíamos hecho duplicado a propósito para que viéramos cómo se pueden eliminar los registros duplicados de una base de datos. La clave de eso es que nosotros podamos definir con con qué variables se identifica que un dato es duplicado o se encuentra duplicado. Bien, entonces, retomando acá en la parte de la presentación, a partir de lo que vimos, estos dos ejercicios pequeños acerca de la recolección y el procesamiento de datos, esos primeros pasos es entender qué cosas qué cosas necesito para armar una base de datos. Primero, que tengamos un diccionario de variables, es lo primero que armaría ese diccionario con los detalles de cada variable, qué formato tiene cada dato y cómo lo vamos a esperar en cada ítem o cómo vamos a esperar cada dato. Después que podamos utilizar la herramienta de procesamiento que nos resulte más clara y más sencilla para manejar los datos. Ahí pusimos dos ejercicios muy simples que era el eliminar duplicados, el cambiar los formatos de una columna y el de, bueno, también el de por ahí identificar datos en blanco que existan en una columna. Y bueno, después animarnos a realizar algunas pruebas. Vamos a tener algunos dos ejercicios más para reforzar esto, así que espero que podamos seguirlo adelante. Así que seguimos este ejercicio de cursada utilizando esto, haciendo de a poquito estos ejercicios para que podamos animarnos a armar nuestras bases de datos y una vez que las tenemos, vamos a realizar mejor después las aplicaciones o las publicaciones de esos datos que nosotros manejamos y tenemos hoy día.